Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la combinación de funciones. ¿Qué es esto de la combinación de funciones? Bueno, pues en muchísimas ocasiones nos vamos a encontrar con funciones como esta, h de x es igual a x al cuadrado más raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, pues a esta función la podemos considerar como una combinación de funciones. Imaginemos que tenemos lo siguiente, f de x es igual a x al cuadrado y que g de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, pues si combinamos estas dos funciones, bueno, pues obtenemos esta de aquí. ¿Cómo tenemos que combinar estas funciones para obtener esta función resultante? Bueno, pues ya vemos que simplemente las tenemos que sumar. Bueno, pues si sumamos estas dos funciones, obtenemos esta función resultante. Bueno, pues ya vemos que esta función resultante la podemos considerar como una combinación de funciones. ¿Cómo tenemos que combinar estas funciones? Bueno, pues simplemente las tenemos que sumar. Ahora, si tenemos la combinación de suma, bueno, pues también tenemos que tener la combinación de resta, de multiplicación y de división. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si f y g son funciones y d es la intersección de sus dominios, bueno, pues tenemos estas diferentes definiciones. Aquí tenemos la suma, aquí tenemos la resta, aquí tenemos el producto y aquí tenemos el cociente. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues cuando vemos esta combinación de aquí, ¿cuál es la operación que tenemos que realizar? Bueno, pues ya vemos que es equivalente a sumar las dos funciones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esto de aquí? Bueno, pues ya vemos que esta parte de la izquierda es equivalente a decir que tenemos que restar las funciones y lo mismo con el producto. Ahora, ¿qué pasa con el cociente? Bueno, pues ya vemos que tenemos una fracción. Cuando tenemos una fracción, ya sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. ¿Qué tenemos en este caso en concreto? En el denominador tenemos una función. Bueno, pues ya vemos que esta función no puede ser igual a 0. Recordar que si tenemos un número cualquiera entre 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos indefinido, porque no tenemos un número que multiplicado por 0 de ese número, porque ya sabemos que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos un número entre 0, tenemos indefinido. Por eso, el denominador no puede ser 0. ¿Qué tenemos en el denominador? Como digo, tenemos una función. Bueno, pues esta función no puede ser igual a 0. Bueno, pues sabiendo que tenemos estas operaciones, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos estas dos funciones y que tenemos que encontrar estas combinaciones que tenemos aquí. Y aparte, también tenemos que encontrar el dominio de cada una. Bueno, pues para el apartado A, ¿qué tenemos? Ya sabemos que esto es equivalente a decir que tenemos que sumar las funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. Quitamos los paréntesis, organizamos esto mejor y ya simplemente unimos los términos similares o iguales. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. ¿Cuál es el dominio para la función f? Bueno, pues ya vemos que es el conjunto de todos los números reales. Y lo mismo para la función g. ¿Por qué? Porque ya vemos que cuando sustituimos esta x por todos los números reales, siempre obtenemos una solución real. Y lo mismo, como digo, para la función g. Y para la función resultante, bueno, pues ya vemos que el dominio es el conjunto de todos los números reales. Ahora, para el apartado B, bueno, pues tenemos esto de aquí, ya sabemos que esto es equivalente a decir que tenemos que restar las funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. Quitamos los paréntesis, bueno, pues aquí lo tenemos y ya simplemente organizamos esto y ya podemos unir términos iguales o similares. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Cuidado con el negativo. Ya sabemos que este negativo multiplica a todo lo que hay dentro de los paréntesis. Recordar la propiedad distributiva. Aquí tenemos menos 1. Bueno, pues este menos 1 multiplica a todo lo que hay dentro de los paréntesis. Es decir, que tenemos lo siguiente, tenemos menos x al cuadrado más x porque tenemos menos por menos y lo mismo con el 2 porque tenemos menos por menos es más. Bueno, pues cuidado con estas cosas. Bueno, pues obtenemos esta función resultante. ¿Cuál es el dominio de esta función resultante? Ya sabemos que el dominio para la función f y g es el conjunto de todos los números reales. Bueno, pues podemos ver que el dominio de esta función resultante es el conjunto de todos los números reales. Para el apartado C, bueno, pues tenemos esto de aquí. Ya sabemos que esto es equivalente a decir que tenemos que multiplicar las funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el primer término que tenemos aquí multiplica a todos los términos que tenemos entre paréntesis y lo mismo con el segundo término. El segundo término corresponde a menos 1. Cuidado con esas cosas. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Como digo, el menos 1 es quien multiplica a todos los términos que tenemos entre paréntesis.
Por eso obtenemos menos x al cuadrado más x más 2. Bueno, pues obtenemos esta función resultante. ¿Cuál es el dominio para esta función resultante? Ya sabemos que el dominio para la función f y para la función g es el conjunto de todos los números reales. Bueno, pues lo mismo nos pasa con esta función resultante. Ahora, para el apartado D, bueno, pues tenemos esto de aquí. Ya sabemos que esto es equivalente a decir que tenemos que dividir las funciones. Bueno, pues aquí tenemos el cociente. En el tema 6 vamos a ver cómo simplificar este tipo de expresiones, este tipo de fracciones, pero como todavía no sabemos hacerlo, bueno, pues aquí tenemos el cociente. Ahora, ¿cuál es el dominio para esta función resultante? Ya sabemos que el dominio para la función f y para la función g es el conjunto de todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con la función resultante? Bueno, pues ya sabemos que es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos que hagan que el denominador sea igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar el denominador a 0, bueno, pues factorizamos este trinomio, aquí lo tenemos, ya sabemos que menos 2 por 1 es menos 2 y que menos 2 más 1 es menos 1. Bueno, pues aquí tenemos los dos factores, ya sabemos que tenemos lo siguiente, x menos 2 es igual a 0 o que x más 1 es igual a 0. Bueno, pues en definitiva tenemos que x es igual a 2 o que x es igual a menos 1. ¿Cuál es el dominio para esta función resultante que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que es el conjunto de todos los números reales, excepto el 2 y el menos 1, porque el 2 y el menos 1 hacen que este denominador sea igual a 0. Bueno, pues así es como realizamos estas operaciones de suma, resta, producto y cociente para combinar funciones. Ahora, aparte de tener estas operaciones, bueno, pues tenemos una más, y es la siguiente, la composición de funciones. Bueno, pues como nos dice aquí, además de sumar, restar, multiplicar y dividir funciones, bueno, pues existe otra importante operación llamada composición. Bueno, pues la composición de dos funciones se define del modo siguiente. Nos dice que la composición de funciones f y g se define como nos está mostrando aquí, que ahora lo voy a explicar. Y nos dice que esto es así para toda x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de f. Y ya veo que se me ha colado aquí un paréntesis. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Vamos por partes. ¿Qué tenemos aquí en la parte izquierda? ¿Cómo se lee esto de aquí? Bueno, pues se lee la composición de f y g. Y en la parte derecha, ¿qué tenemos realmente? Bueno, pues tenemos f de g de x. Recordar que nosotros hemos visto lo siguiente, f de 5. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sustituir todas las x de la función f por el 5. Es decir, imaginemos que tenemos lo siguiente, f de x es igual a 5x menos x. Bueno, pues si tenemos f de 5, ya sabemos que tenemos lo siguiente, 5 por 5 menos 5. Es decir, tenemos que sustituir la x por el valor que hayamos introducido entre los paréntesis. Ahora, ¿qué estamos introduciendo aquí dentro de los paréntesis? Estamos introduciendo g de x. Es decir, estamos introduciendo una función. Imaginemos que g de x es igual a raíz cuadrada de x. Bueno, pues, ¿qué estamos introduciendo aquí? Estamos introduciendo lo siguiente, toda esta función, es decir, raíz cuadrada de x. ¿Qué significa esto que tenemos aquí? Que tenemos que sustituir todas las x de la función f por lo que acabamos de introducir dentro de los paréntesis. ¿Qué acabamos de introducir dentro de los paréntesis? Una función que corresponde, en este caso, a la función g. Bueno, pues siguiendo este ejemplo, tenemos lo siguiente, f de raíz cuadrada de x es igual a 5 por raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de x. Simplemente tenemos que sustituir las x de esta función f por raíz cuadrada de x, que corresponde a la función g. Bueno, pues en definitiva aquí estamos sustituyendo la x por un valor y en este caso estamos sustituyendo las x por una función. Ahora bien, ¿qué es esto de que esto es cierto para toda x en el dominio g, tal que g de x está en el dominio de f? Bueno, pues imaginemos lo siguiente, que tenemos f de x es igual a raíz cuadrada de x y que tenemos g de x es igual a x menos 1. Bueno, pues si tenemos esto de aquí, la composición de f y g, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, f de g de x es igual a f de x menos 1, que es la función g. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Que tenemos que sustituir las x de la función f por esta función de aquí. Bueno, pues para este caso en concreto tenemos lo siguiente, f de
x menos 1 es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Ahora, ¿cuál es el dominio para la función g? Ya sabemos que es el conjunto de todos los números reales. ¿Y cuál es el dominio para la función f? Bueno, pues ya sabemos que corresponde a todos los números no negativos, o lo que es lo mismo al 0 y a los números positivos. Es decir, que tenemos lo siguiente: x tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué estamos introduciendo por esta x? Estamos introduciendo el resultado de esta función que tenemos aquí. Y ya sabemos que aquí podemos tener todos los números reales. Pero aquí solo podemos introducir números positivos o igual a 0 y no podemos introducir números negativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un nuevo dominio para esta función de aquí, para poder realizar esta composición que tenemos aquí. Es decir, ya sabemos que el resultado de esta función de aquí tiene que ser o un número positivo o igual a 0. Es decir, el resultado de esta función corresponde a lo que podemos introducir en la x de esta función de aquí. Recordar. Bueno, pues ya sabemos que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. O lo que es lo mismo, x tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, pues este es el nuevo dominio para la función g. Ya sabemos que a simple vista el dominio de la función g son el conjunto de todos los números reales. Ahora, si queremos realizar esta composición de aquí y la función f corresponde a la raíz cuadrada de x, que tiene un dominio que solo acepta los números mayores o iguales que 0, y como a esta x la vamos a sustituir por el resultado de esta función, bueno, pues el resultado de esta función tiene que ser o mayor que 0 o 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Bueno, pues tenemos lo siguiente: raíz cuadrada de 1, o lo que es lo mismo, tenemos 1. ¿Qué pasa si tenemos 2, que es mayor que 1? Bueno, pues tenemos la raíz cuadrada de 2. Ya sabemos que tenemos una solución. Y así con todos los números mayores que 1 o iguales que 1. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 0? Bueno, pues tenemos lo siguiente: raíz cuadrada de 0 menos 1 es igual a raíz cuadrada de menos 1. Ya sabemos que no podemos obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Bueno, pues voy a darle un momento al pause, lo voy a volver a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Tenemos que hacer la composición de f y g. Y ya sabemos que la función f es raíz cuadrada de x y que la función g es x menos 1. ¿Cuál es el dominio de la función g? Ya sabemos que es el conjunto de todos los números reales. ¿Y cuál es el dominio de la función f? Ya sabemos que pertenecen a todos los números no negativos, o lo que es lo mismo, números mayores o iguales que 0. Bueno, pues en definitiva ya sabemos que aquí solo podemos introducir números positivos o el 0. ¿Y qué vamos a introducir aquí? El resultado de la función g. Porque recordad que estamos sustituyendo esta x por toda la función g. En definitiva, estamos sustituyendo esta x por el resultado de la función g. Y ya sabemos que aquí podemos obtener todos los números reales. Y ya sabemos que aquí solo podemos introducir números positivos o el 0. Bueno, pues ya sabemos que esta operación que tenemos aquí en la función g tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues ya vemos que x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Para qué? Bueno, pues para que el resultado siempre lo podamos introducir en esta función f, porque ya sabemos que vamos a obtener o 0 o un número positivo. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí tenemos un dibujo. Aquí tenemos la primera máquina que hace referencia a la función g y aquí tenemos una segunda máquina que hace referencia a la función f. Bueno, pues ya sabemos que todo valor que introduzcamos aquí vamos a obtener una única salida. Ahora bien, vamos a utilizar esta salida para introducirla a esta segunda máquina que hace referencia a la función f. Ahora bien, si a esta máquina no le podemos introducir todos los valores, imaginemos que f es igual a raíz cuadrada de x, bueno, pues ya sabemos que aquí solo podemos introducir números mayores o iguales a 0. Es decir, esto de aquí, x tiene que ser mayor o igual a 0. Todo lo que introduzcamos aquí tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y qué estamos introduciendo aquí? Todo lo que sale de esta primera máquina. Entonces tenemos que asegurarnos de que esta máquina solo nos dé números positivos o el 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si esta función g es igual a la siguiente, a g de x es igual a x menos 1, y aquí tenemos todos los números reales y ya sabemos que no podemos tener como salida todos los números reales, sino números positivos o el 0, bueno, pues ya sabemos que la operación que tenemos aquí, ya sabemos que tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues ya vemos que x tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todo lo que introduzcamos aquí tiene que ser igual a 1 o mayor que 1. Para el caso de que f de x
sea raíz cuadrada de x y que g de x sea igual a x menos 1. Porque como digo, lo que estamos introduciendo aquí es lo que sale de la primera máquina. Y lo que introducimos en esta segunda máquina, bueno, pues podemos tener una restricción. En este caso, si f es igual a raíz cuadrada de x, bueno, pues ya sabemos que aquí solo podemos introducir números positivos o el 0. Bueno, pues estamos obligados a que esta máquina solo pueda sacar números positivos o el 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que hacer la desigualdad de que esta función sea igual o mayor que 0. Ahora, una cosa más a decir, que la función resultante que obtenemos aquí, bueno, pues se le llama función compuesta. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos estas dos funciones y que tenemos que encontrar la composición de f y g y determinar su dominio. Bueno, pues ya sabemos que la composición f de g es igual a esto de aquí, es decir, que tenemos que introducir entre los paréntesis la función g. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale g? Bueno, pues ya vemos que es 3x menos 4. Bueno, pues eso es lo que hay que introducir entre los paréntesis. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos que sustituir todas las x de la función f por esta función de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos porque en este caso solo tenemos una x. Bueno, pues sustituimos esta x por 3x menos 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar este binomio resultante. Bueno, pues obtenemos este trinomio. Bueno, pues aquí tenemos la función compuesta de esta composición que tenemos aquí. Ahora bien, para obtener el dominio de una función compuesta, bueno, pues no tenemos que utilizar la función compuesta, sino que tenemos que ver cuál es el dominio de la función f y cuál es el dominio de la función g. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a obtener el dominio de la función compuesta. ¿Qué podemos ver para el dominio de la función f? Bueno, pues ya vemos que es el conjunto de todos los números reales. Y para la función g, bueno, pues ya vemos que tenemos el conjunto de todos los números reales. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de la función compuesta es el conjunto de todos los números reales. Ahora veis que si nosotros queremos obtener el dominio de esta función en concreto, utilizando esta función vamos a llegar al mismo resultado. Pero esto no es siempre así. ¿Por qué? Porque el dominio de esta función compuesta depende del dominio de la función f y del dominio de la función g. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Tenemos lo siguiente, tenemos estas dos funciones y tenemos que encontrar esta composición de aquí y también su dominio. Ahora, ¿qué nos está diciendo en la composición? Que tenemos la composición de g y f. Es decir, aquí tenemos la composición de g y f y en el ejemplo anterior teníamos la composición de f y g. Bueno, pues en este caso en concreto tenemos esto, de aquí ya sabemos que tenemos g de f de x. Y antes que teníamos f de g de x. Bueno, pues ya vemos que estamos cambiando el orden. Bueno, pues ya vamos a ver que cambiando el orden de esta composición no vamos a obtener la misma función compuesta. Bueno, pues, ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Que tenemos que reemplazar esto de aquí por toda la función f. Bueno, pues ya sabemos que es x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que sustituir todas las x de la función g por x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función compuesta? Bueno, pues ya sabemos que no nos tenemos que fijar en esta función compuesta, sino que nos tenemos que fijar en el dominio de la función g y en el dominio de la función f. ¿Cuál es el dominio de la función f? Bueno, pues ya vemos que es el conjunto de todos los números reales. ¿Y cuál es el dominio para la función g? Bueno, pues ya vemos que es el conjunto de todos los números reales. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio para esta función compuesta es el conjunto de todos los números reales. Ahora, ¿qué podemos ver con este ejemplo y con el anterior? En el anterior habíamos obtenido esto y en este hemos obtenido esto. En el anterior teníamos lo siguiente, teníamos f de g de x y aquí tenemos g de f de x. Simplemente estamos cambiando el orden de la operación. Ahora ya vemos que al cambiar el orden de la operación no obtenemos el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la composición de las funciones no es una operación conmutativa. Bueno, pues ya vemos que si cambiamos el orden de la composición no obtenemos los mismos resultados. Bueno, pues eso quiere decir que realmente la composición de funciones no es una operación conmutativa. Ahora bien, en el siguiente vídeo vamos a ver las funciones inversas. Bueno, pues en este caso en concreto, en este de aquí que hemos visto, bueno, pues tenemos lo siguiente, f de g de x
no es igual a g de f de x. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver las funciones inversas. Bueno, pues cuando tenemos funciones inversas, es decir, si esta función es la inversa de esta o viceversa, bueno, pues tenemos lo siguiente: f de g de x es igual a g de f de x. Bueno, pues si estas dos funciones son inversas, bueno, pues aquí sí que la operación es conmutativa. Pero solo si las funciones son inversas. Pero como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues vamos a realizar más ejemplos. Tenemos lo siguiente. Tenemos estas dos funciones y tenemos que encontrar estas dos composiciones de aquí. Primero con un orden y luego cambiando el orden. Y también tenemos que determinar el dominio de cada función compuesta. Bueno, pues vamos a empezar con la composición de f y g. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que introducir entre los paréntesis toda la función g. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sustituir estas x de la función f por toda la función g. Bueno, pues en este caso solo tenemos una x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el dominio para esta función compuesta? Bueno, pues para eso no tenemos que emplear esta función, sino que tenemos que emplear las dos funciones que tenemos aquí. Tenemos que ver cuál es el dominio de la función f y cuál es el dominio de la función g. ¿Cuál es el dominio para la función g? Bueno, pues ya vemos que son el conjunto de todos los números reales. ¿Y cuál es el dominio para la función f? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números no negativos, es decir, que x tiene que ser mayor o igual a 0. Recordar. Ahora bien, como el resultado de esta operación es lo que sustituimos por esta x, y ya vemos que aquí solo lo podemos sustituir por números positivos o 0, bueno, pues tenemos que restringir esta función de aquí. Ya sabemos que esta operación tiene que ser mayor o igual a 0, que nunca nos tiene que dar un número negativo, porque recordar que el resultado de esta operación es lo que sustituimos por esta x de aquí, y aquí no podemos tener un número negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues ya vemos que x tiene que ser mayor o igual a un medio. Bueno, pues ¿cuál es el dominio para esta función compuesta? Bueno, pues ya vemos que es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a un medio. Ahora, fijaros que para encontrar el dominio de esta función compuesta hemos empleado el dominio de la función f y el dominio de la función g. Es decir, esto de aquí pertenece a la función g y no pertenece al radicando que tenemos aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que uno puede pensar que para obtener el dominio de esta función compuesta, bueno, pues emplea este radicando de aquí. Ya sabe que este radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Pero en este caso, el radicando coincide con la función. Entonces ya vemos que empleando esta función compuesta podemos obtener el dominio. Pero muchísimas veces no va a coincidir. Por eso el dominio de esta función compuesta se obtiene a través del dominio de la función f y de la función g. Bueno, pues ahora nos toca cambiar el orden de esta composición. Aquí tenemos la composición de f y g. Bueno, pues ahora aquí tenemos la composición de g y f. Es decir, tenemos esto. De aquí ya sabemos que tenemos que introducir entre los paréntesis toda la función de f. Y ya sabemos que la función f es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sustituir todas las x de la función g por raíz cuadrada de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función compuesta? Bueno, pues ya sabemos que el dominio para la función g, bueno, pues son todos los números reales. Porque tenemos lo siguiente: 2x menos 1 es igual a g de x. Bueno, pues tenemos todos los números reales. Y para la función f, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: f de x es igual a raíz cuadrada de x. Es decir, que x tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función compuesta? Bueno, pues ya vemos que aquí vamos a obtener todos los números reales y que aquí solo obtenemos los números positivos. Y como son estos números los que introducimos en esta x de aquí, podemos sacar en claro que siempre vamos a obtener números mayores o iguales que 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de esta función compuesta es todos los números reales mayores o iguales que 0. Recordar. Porque recordar que teníamos lo siguiente: g de x es igual a 2x menos 1 y f
de x es igual a raíz cuadrada de x. Ya sabemos que el dominio para esta función es x mayor o igual a 0. Y para la función g son todos los números reales. Bueno, pues ya sabemos que lo que vamos a sustituir por esta x siempre va a ser el 0 o un número positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de esta función compuesta tiene que ser todos los números reales mayores o iguales a 0, porque es lo único que estamos introduciendo en esta x de aquí, o el 0 o mayores que 0. Vamos a verlo con el último ejemplo. Tenemos lo siguiente. Tenemos estas dos funciones de aquí y tenemos que encontrar las dos composiciones y también tenemos que determinar el dominio de cada función compuesta. Bueno, pues vamos a empezar con la composición de f y g. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. ¿Qué ponemos entre paréntesis? Toda la función g. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sustituir todas las x de la función f por la función g. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos una x, bueno, pues la sustituimos por 1 entre x. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos fracciones y ya sabemos que tenemos que buscar el mínimo común denominador. Bueno, pues ya sabemos que es x. Tenemos que multiplicar esto por esta fracción de aquí. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que esto lo podemos restar y obtenemos esto de aquí. ¿Cómo eliminamos esta x del denominador? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por x y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues multiplicar por x. Bueno, pues en definitiva, esta fracción la tenemos que multiplicar por esta otra fracción. Ya vemos que aquí la x se cancela y que este multiplica a este. Bueno, pues aquí tenemos la función compuesta. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función compuesta? Bueno, pues ya sabemos que el dominio para la función g, bueno, pues como tenemos esta función, ya sabemos que no puede ser igual a 0, porque ya sabemos que 1 entre 0 es igual a indefinido. Bueno, pues ya sabemos que para la función g tenemos todos los números reales excepto el 0. Ahora, para la función f, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos todos los números reales excepto aquellos que hagan que el denominador sea igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos todos los números reales excepto el 1. Ahora bien, ¿qué estamos introduciendo en esta x que tenemos aquí? Estamos introduciendo el resultado de esta función de aquí. Y recordar que nunca puede ser igual a 0, pero sí puede ser igual a 1. Y ya sabemos que aquí no podemos introducir ese 1. Bueno, pues tenemos que restringir esta función. Es decir, que 1 entre x no puede ser igual a 1. Bueno, pues tenemos lo siguiente. 1 entre x es igual a 1. Bueno, pues tenemos 1 es igual a x. Bueno, pues ya vemos que g no puede ser ni 0 ni tampoco puede ser igual a 1, porque este 1 no lo podemos introducir aquí, porque ya vemos que el dominio de la función f son todos los números reales excepto el 1. Bueno, pues como aquí no podemos introducir el 1 y lo que introducimos aquí viene del resultado de esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que aquí nunca vamos a obtener 0, pero sí podemos obtener 1. Bueno, pues tenemos que restringir esta función y ya sabemos que esta función no puede ser igual a 1. Bueno, pues hemos obtenido que x realmente no puede ser igual a 1. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función compuesta? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales. Aquí la tenemos. Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales excepto el 0 y el 1. Bueno, pues vamos a cambiar el orden de la composición. Ahora tenemos la composición de g y f. Bueno, pues esto de aquí ya sabemos que tenemos que sustituir esto por toda la función f. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos 1 entre x para la función g. Bueno, pues tenemos que sustituir esta x por esta función de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo eliminamos este denominador? Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por x menos 1 y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Por eso a esta fracción la multiplicamos por esta otra. Ya vemos que aquí se cancela x menos 1 y esto multiplica a esto. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto de aquí. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función resultante? Bueno, pues ya vemos que son todos los números reales excepto 1. ¿Cómo llegamos a esto de aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que el dominio de la función g, bueno, pues tenemos lo siguiente, 1 entre x. Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales excepto el 0. Y para f, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 2 entre x menos 1. Ya sabemos que son todos los números reales, excepto aquellos que hagan que el denominador sea igual a 0. Ya sabemos que es 1. Bueno, pues x no puede ser igual a 1.
Ahora, esta vez estamos introduciendo a esta x el resultado de esto de aquí. Y ya sabemos que aquí solo le podemos introducir todos los valores excepto el 0, pero ya vemos que aquí nunca vamos a obtener el 0. Entonces podemos sacar en claro que el dominio de esta función compuesta es todos los números reales excepto el 1. Bueno, pues repasar este vídeo bien y entender muy bien cómo obtener el dominio de las funciones compuestas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las funciones inversas. ¡Hasta la siguiente!